Presentaros a Stratio, a Óscar Méndez. Hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando de muchas cosas hoy, especialmente de la alianza de los seguros con la inteligencia artificial. Y para poder materializar y poder aterrizar de alguna manera cómo se comporta la inteligencia artificial, hoy contamos con la presencia de Óscar Méndez. Óscar es socio fundador y CEO de Stratio, una empresa líder en Generative Data Fabric y en inteligencia artificial. Esta empresa está ayudando a más empresas a acceder instantáneamente a los datos de calidad que necesitan para tomar buenas decisiones de negocio. Cuenta con más de 15 años de experiencia creando y gestionando empresas de éxito. Óscar, además, es uno de los emprendedores y ejecutivos que más impacto ha tenido en la transformación digital en España en los últimos 20 años. Socio fundador de Paradigma Digital y de IP Soluciones, asumió puestos de liderazgo en empresas tecnológicas como ITDeusto o Indra. Ha desarrollado proyectos de enorme impacto tecnológico en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido y en España. Es ingeniero de telecomunicaciones y cuenta con un máster en dirección de empresas por IS Business School. Hoy nos va a hacer una breve presentación para que podamos apreciar y materializar de forma tangible qué hace hoy la inteligencia artificial en nuestro entorno. Muchas gracias. 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 Bueno, voy a hablar de inteligencia artificial y voy a empezar explicando lo que es la inteligencia artificial y lo que no es la inteligencia artificial. Lo primero, muy importante, la inteligencia artificial no es lo que veis en las películas. Esto de robots que piensan y que se crean a sí mismos, los episodios de Black Mirror, todo eso no existe. Estamos todavía lejos de eso. En el fondo, eso son buenas noticias. Antes he oído, uno de los ponentes comentaba que la inteligencia artificial, malas noticias y buenas noticias. Las buenas noticias no nos va a reemplazar al mediador profesional, cosa de la que yo me alegro muchísimo, porque hacéis una labor increíble y el contacto humano yo creo que es necesario y va a seguir siéndolo durante muchísimos años. No va a reemplazar a las profesiones. Las malas noticias sí que nosotros siempre decimos va a aumentar la productividad de cualquier persona por 10, por 50 o por 100 en muchísimos menos años de los que se esperaba. Y voy a intentar aquí resumir lo que ha sido la inteligencia artificial hasta ahora. Yo he vivido 3 inviernos de inteligencia artificial. ¿Qué es un invierno de inteligencia artificial? Pues en la época en la que los japoneses hacían películas de robots, no sé si lo recordáis, hace 40 años, la inteligencia artificial iba a controlar el mundo, iba a revolucionarlo, estamos hablando de hace 40 años. Y de repente, no, mentira, no estábamos ahí, invierno de inteligencia artificial. Otra vez con Deep Blue, no sé si os acordáis, esta máquina que ganaba al ajedrez, iba a revolucionar el mundo, reemplazar todas las profesiones, íbamos a ir todos al paro. No, no pasó. Ha habido 3 inviernos. Por lo tanto, pero la inteligencia artificial ha seguido evolucionando. ¿De qué voy a hablar yo hoy? Del momento en el que estamos. Hemos sido así con la inteligencia artificial. Si este punto es en el que la inteligencia artificial puede reemplazar a las personas, estábamos aquí. Pero desde hace 2 años hemos tenido una disrupción absoluta en inteligencia artificial, que es justo de la que voy a hablar yo hoy. Esta disrupción se llama inteligencia artificial generativa. Yo creo que si digo inteligencia artificial generativa, casi ninguno os suena. Pero si digo ChatGPT, seguramente ya a muchos os suene. Si no lo estoy usando yo, igual lo está usando mi hijo para hacer los trabajos de la universidad, para muchas cosas. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa y qué está haciendo? Hasta ahora lo que teníamos no era inteligencia artificial real. Las máquinas no piensan como los humanos, no son capaces, afortunadamente. Lo que teníamos era muchísimas máquinas, cientos de miles de máquinas, machacando datos y haciendo parecer que pensaban, pero no pensaban. Llevamos 25 años simulando que las máquinas piensan, pero nunca han pensado. Ni siquiera entienden los conceptos. Los chatbots, cuando habláis con ellos, no entienden el concepto ni la conversación. Parece que lo entienden, pero simplemente son
sucesiones de palabras o letras, cuando aprendemos a hablar, después M con A, ma, igual. Las máquinas funcionaban así. Lo que hemos hecho desde hace 2 años con Generative AI, con ChatGPT y con otras muchas tecnologías que usamos, es que las máquinas ahora mismo entienden los conceptos. La inteligencia artificial ahora, cuando habla, cuando vosotros le preguntáis a ChatGPT, entiende la pregunta. No simula que entiende, lo entiende de verdad. ¿Cómo lo hemos conseguido? Hemos puesto cientos de miles de máquinas a trabajar juntas. Inversión necesaria, 10 billones. 10.000 millones de dólares en máquinas. Hemos cogido el 80% de todo el conocimiento que la humanidad ha conseguido crear hasta ahora. ¿Qué es el 80% de todo el conocimiento del mundo? Más de 20 millones de libros, el 70% de todo Internet, toda la Wikipedia, y hemos puesto esas máquinas a entender todo ese conocimiento, todo el conocimiento de la humanidad hasta ahora. ¿Cuánto hemos necesitado que esas máquinas cogieran todos esos datos? Estoy hablando de cientos de miles de máquinas. 10 veces más máquinas que todas las empresas de seguros y el sector de seguros tienen en Europa. ¿Cuánto ha tardado ese sistema de máquinas en entender todo eso y entender lo que es un concepto como una póliza de seguros, el ramo de autos, un dolo? ¿Cuánto tiempo ha tardado? 2 años. Hemos tenido el mayor sistema de máquinas que se ha puesto junto en el mundo, analizando y entendiendo todo el conocimiento humano hasta ahora, para conseguir que ese sistema entienda los conceptos y pueda hablar como un ser humano. Primera pregunta, ¿eso ha funcionado? Respuesta, sí. La inteligencia artificial actual, Generative AI, ChatGPT, entiende y habla como una persona, desde los conceptos. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Si vamos así, y esto es inteligencia artificial autoconsciente que se mejora a sí mismo, ahora estamos así. La pendiente se ha multiplicado por 10. Las máquinas entienden lo que decimos, entienden lo que pensamos. Eso pueden ser buenas o malas noticias. Las buenas noticias, todavía no piensa. No piensa. Cuando le preguntáis a ChatGPT, y sí que os recomiendo, por favor, cuando lleguéis esta tarde, noche a casa o mañana, conectaros a cualquiera de las máquinas de, bueno, ChatGPT es uno, pero hay muchas, y hacerle preguntas. ¿Qué es un ramo de seguros? ¿Qué es un dolo? ¿Qué es un siniestro? ¿Cuáles son las pólizas más vendidas en España? ¿Cuáles son las condiciones particulares de vida? Os va a contestar. ¿Por qué? Porque no es que este sistema de inteligencia artificial entienda los conceptos. Es que ha adquirido prácticamente todo el conocimiento de la humanidad hasta ahora. Entonces, ¿sabe más, por ejemplo, de tecnología o de inteligencia artificial que yo? Muchísimo más. ¿Puede pensar o crear cosas nuevas como hago yo o hacéis vosotros cuando habláis con un cliente? Idear, ser creativos en cómo ayudarle y cómo orientarle. No, no es capaz de pensar. Pero estamos ahí. ¿Para qué se está usando esto? Cualquier asesoramiento que una persona o un cliente haga a una empresa, un agente de inteligencia artificial generativa lo puede hacer muchísimo mejor que cualquier persona que contratéis. Imaginaros, tiene todo el conocimiento de las pólizas que se venden en España, todas las condiciones particulares, el número de siniestros que hay en vida, en hogar, en qué época se dan más, todo el conocimiento. ¿Cuánto me cuesta? Menos de 30 euros al día. Entonces, cuando explico esto en diferentes sectores, dicen, me has engañado, Óscar, has dicho que no me iba a reemplazar. Pues nosotros estamos convencidos de que no va a reemplazar a la mayor parte de las profesiones y menos a los mediadores profesionales. ¿Por qué?
lo que hace es aumentar la productividad. Por lo tanto, es una ventaja competitiva en la que vamos a poder dar mejor servicio a nuestros clientes. ¿Cómo? Ayudándonos con estos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? ¿Cómo usarlo? ¿Y a quién estamos ayudando? Estamos ayudando a las compañías de seguros, algunas de las más grandes, el Betia, he visto que es una de las que participe aquí, Mafre, Mutua, Bupa, algunas de las mayores. ¿Cómo lo hacemos y qué se necesita? Voy a intentar explicar cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial. En primer lugar, entienden los conceptos. Póliza, etcétera. Entonces, ¿cómo hablo con un sistema de inteligencia artificial generativa? Pues hablo como hablo con una persona, con un experto humano, igual. Por lo tanto, no entiende los datos técnicos, los datos que un mediador de seguros, qué número de pólizas, a quién, todos esos datos técnicos que están en nuestros sistemas informáticos, los sistemas de inteligencia artificial generativa no los entienden. ¿Por qué? Porque entiende conceptos de negocio. Entonces, para utilizar estos sistemas que están creando una disrupción enorme en el mundo, a mí nunca me gusta hablar de la inteligencia artificial destrozará el planeta y acabará con nosotros. Siempre me hacen la misma pregunta. Cuando voy a San Francisco, cuando he estado en China, cuando he estado en Tokio. Sí, la inteligencia artificial puede acabar con el planeta. En mi opinión, seguramente lo haga, pero faltan muchos años para eso. La inteligencia artificial ahora que puede mejorar la productividad de cualquier empresa y cualquier persona. Y eso es una oportunidad, no es una amenaza. Es como cuando siempre me dicen, ¿la tecnología empeora la calidad de vida? No, la mejora. ¿Podríamos clavar un clavo en una pared con una mano? Sí, a que sí. Pero lo hacemos con un martillo. ¿Qué hace el martillo? Que seamos más productivos. Pues la inteligencia artificial generativa hace lo mismo. Hace que seáis muchísimo más productivos. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, este es un sistema, aparentemente, o debería ser un sistema que se debía ver. Como no se ve, lo voy a contar. La inteligencia artificial generativa entiende los conceptos. Entonces, ¿qué podéis hacer? O un cliente vuestro puede hablar. Ahora sí, perdón. Vale. La inteligencia artificial generativa, como digo, entiende y puede hablar con vosotros desde el conocimiento de toda la humanidad hasta ahora, ¿vale? El conocimiento en español, de la Wikipedia en español, de documentos, de cualquier cosa que esté disponible. Y por lo tanto, como entiende el conocimiento y solo habla de conocimiento, ¿qué no hace? La inteligencia artificial generativa no maneja datos. Los datos que tenéis vosotros, de cuántas pólizas he vendido, a quién, eso no lo maneja. Solo trata conocimiento. Por lo tanto, si yo hago una pregunta, esto es un sistema de inteligencia artificial generativa, ¿y cómo interactúo con él? Hago preguntas, como si le preguntara a un colega de la profesión, exactamente igual. Y entonces, perdonad que está en inglés, le he dicho, dime las ventas diarias. Lo ejecuto, no funciona. ChatGPT no puede manejar vuestros datos, porque solo maneja conocimiento, está separado de los datos que tenéis en vuestro día a día. Luego no funciona. ¿Qué tengo que hacer para que funcione? Poner un conector que me conecta mis datos con la inteligencia artificial generativa. Si lo pongo, por ejemplo, esto es un conector, conecto los datos de mi compañía o de mi empresa y ya sí que puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer preguntas y que me conteste. ¿Cuántas pólizas vendí ayer? ¿Cuántos dolos tuve hace un mes? ¿He empeorado respecto al año pasado? Puedo hablar así y me contestará. ¿Qué utilizo? Un sistema que conecta mis datos con esta inteligencia artificial descomunal que ya está disponible en el planeta, ¿vale? Ya tengo el conector. Malas noticias. Los datos en una empresa están así. Cuando se vende una póliza, ¿cómo se graba? Pues en vez de poner número de póliza tal cual, pone C0, C1, datos técnicos. Como la inteligencia artificial no entiende datos técnicos, sino que habla desde los conceptos, si hago la misma pregunta, dime las ventas diarias ordenadas por días. Si lo intento hacer sobre los datos que tenéis, no funciona. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial actual entiende conceptos y habla como si hablaras con una persona, con lo que genera un programa automáticamente para ver las ventas diarias
y lo que me genera lo ejecuto sobre mis datos y no funciona. Conclusión, vamos a ver ahora que no responde. ¿Por qué? La inteligencia artificial generativa, la conceptual, solo entiende de conceptos. Vuestros datos son datos técnicos, no los entiende. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como veis, no ha podido contestar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se crea una capa de conceptos de negocio sobre los datos de cualquier empresa en el mundo. Una capa de conceptos de negocio que es póliza, número de póliza, importe de la póliza, pago mensual, número del siniestro, fecha del siniestro, conceptos. Y esa capa se mapea contra los datos técnicos que tenéis y ya puede utilizar la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque como veis a la izquierda son conceptos de negocio, los mismos que utiliza un ser humano. Como ya hemos comunicado vuestros datos técnicos con conceptos de negocio, puedo utilizar la inteligencia artificial para hacer preguntas y me va a contestar con mis datos, como si hablara con una persona humana. Cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis saber sobre vuestros datos, ya no hay que hacer un programa, un report y cosas técnicas súper complicadas. Los sistemas inteligentes ya lo hacen por nosotros y puedo preguntarles ¿qué pólizas hice el año pasado y cuáles me han dado de baja? Y el agente te contesta. ¿Qué pólizas voy a vender dentro de un mes? Predicción. Y el agente lo predice y te contesta. ¿Pero cómo? Como si hablara con un ser humano. ¿Qué está produciendo esto? Ahora hacemos la pregunta, la misma, ¿no? ¿Cuántas ventas voy a hacer? Y ordénamelas por día. Y el agente, directamente haciendo esa pregunta, podría hacerlo hablando, solo que hoy hablando sería muy incómodo. Y me contesta, estas son las ventas que he tenido. O cuál es el artículo, y me genera un report si quiero, lo que quiera, un gráfico, automáticamente. No necesito gente de tecnología, no necesito gente programando, todo lo hace él desde los conceptos. Y le puedo hacer todo tipo de preguntas. Le puedo preguntar, pues dime el artículo que más se vendió y cuál fue el número de ventas que tuve, las pólizas que más vendí. Y se las digo como si estuviera hablando. Y el sistema me contesta. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues todo lo que es soporte a clientes, dudas, etcétera, de aquí a 5 años, el 80% de los call centers del planeta cerrarán. Y como me están grabando, si dentro de 5 años no he acertado, os podréis reír de mí. ¿Por qué? Porque un agente de inteligencia artificial que entiende puede dar muchísimo mejor servicio a cualquier cliente en el planeta que el que las personas están dando ahora. Y más con una mala formación de call center y con call centers en otros países donde ni siquiera se comparte la cultura. Cualquier soporte a cliente lo dará mejor un agente de inteligencia artificial que una persona. Eso indica, ¿van a sustituir a los mediadores? No, soy mucho más productivo. ¿Dónde me tengo que centrar? El mundo de los productos financieros y de seguros se está extendiendo. Cada vez hay más productos, más diversos, productos de días, etcétera. Esa diversidad de productos hace que el conocimiento humano, ahí es donde se puede aplicar en un expertise muy por encima de lo que los sistemas hacen actualmente. ¿Qué me permite esto? Ser muchísimo más productivo. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer preguntas. Me viene un turista porque quiere un seguro y habla en francés. Le puedo hacer preguntas en francés, en chino, y va a contestar con mis datos y va a traducir las condiciones de mis pólizas de seguros a chino y lo va a hacer todo automáticamente. Y esto no es ciencia ficción, esto lo hacemos ahora. Por lo tanto, todo lo que es soporte a clientes, todo lo que es interacciones con datos, todo lo que es profundizar con fuentes de datos públicas. Por ejemplo, ¿cuál es la legislación en caso de un accidente o de ataque al corazón para un ciudadano estadounidense que tiene un seguro de viaje, pero no sabemos qué le cubre y cómo está la legislación? Se la hago a la gente y me va a contestar súper precisamente. Y puedo establecer, a la gente de inteligencia artificial, un diálogo. Por lo tanto, el resumen y por concluir, la inteligencia artificial hasta ahora ha progresado. Hace un año hicimos una disrupción que se llama inteligencia artificial generativa. Ahora entendemos los conceptos y contestamos con los conceptos.
Estos sistemas han acumulado el conocimiento en prácticamente todos los dominios de negocio de la Tierra y todo lo que el hombre ha experimentado o conocido hasta ahora, y está automatizando la parte más commodity del trabajo que hacemos día a día. ¿Cuál es la recomendación? Incorporar esta tecnología. En muchos sectores lo estamos haciendo a nivel sector, porque hacer un sistema que ayude a los mediadores de manera general es mucho más eficiente que hacerlo uno a uno, pero aquí hay una oportunidad de ser 10 veces más productivos y que, por lo tanto, nosotros lo vemos como algo muy positivo. Siempre decimos que la inteligencia artificial no va a generar más paro, sino más vacaciones, así que hay que aprovecharlo. Y sin más, termino. Gracias.